Frecuencia Sonora Faro Tláhuac. A través de Faro Tláhuac. Presenta. Proyecto bla 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 y etcéteras. El podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto bla 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 y etcéteras, el podcast. Podcast. Un espacio donde los libros salen a caminar, las historias se despeinan y los personajes brincan de las páginas directo a nuestros oídos. Yo soy Isaac Osorio y durante los próximos minutos vamos a compartir cuentos, autores, imaginación, pero sobre todo muchas ganas de aprender y sobre todo leer. Hoy vamos a hablar de un autor que ha hecho reír a muchísimas niños y niñas, aunque también ha hecho que algunos adultos se pongan nerviosos, porque sus historias están llenas de humor, exageraciones, travesuras y personajes que parecen normales, hasta que de pronto todo se sale completamente de control. Hoy nuestro programa está dedicado a Francisco Hinojosa. Tal vez ya escuchaste hablar de libros como La peor señora del mundo, Aníbal y Melquiades o A golpe de calcetín. Y si todavía no los conoces, cuidado, porque después de este programa quizás te entren unas enormes ganas de correr a buscar uno de sus libros. Francisco Hinojosa nació en México y se ha convertido en uno de los autores más importantes de la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Lo interesante de sus historias es que nunca tratan a los niños y a las niñas como si fueran personas aburridas o incapaces de entender el humor. Al contrario, sus libros están llenos de imaginación, ironía, juegos de palabras y situaciones completamente absurdas, pero tan absurdas que terminan pareciéndose un poquito a la realidad. Y eso es justo lo que hace especial su trabajo. Señoras y señores, vamos a comenzar hablando de uno de sus libros más conocidos, La peor señora del mundo. Imaginen a una mujer tan mala, que desayuna haciendo sufrir a la gente. Una señora que pellizca, grita, castiga, rompe juguetes y disfruta de arruinarle el día a todo el pueblo. Sí, así de exagerada. Pero justo ahí aparece algo muy importante en la literatura de Francisco Hinojosa, el humor. Porque aunque la historia habla de alguien terrible, todo está contado de una manera tan divertida y absurda que terminamos riéndonos mientras pensamos en cosas importantes como el abuso, la autoridad o el miedo. Y eso no es fácil. Hacer reír y pensar al mismo tiempo es algo muy poderoso. Muchas veces creemos que los cuentos para niños y niñas deben de ser bonitos, tranquilos o perfectos, pero Francisco Hinojosa entiende algo muy importante. Las niñas y los niños también sienten miedo, enojo, injusticia y rebeldía, y los libros pueden ser un espacio para hablar de todo eso. En La peor señora del mundo, el pueblo entero tiene miedo, hasta que un día descubren que la manera de derrotarla no es con golpes, sino usando la inteligencia y el humor. Y entonces ocurre algo maravilloso. La historia se convierte en una especie de juego. Un juego donde la imaginación logra cambiar las reglas. Otro de sus libros muy conocidos es Aníbal y Melquiades, y aquí aparece otra cosa muy presente en sus historias, la amistad entre personajes extraños, porque Melquiades no es exactamente una mascota normal. No diremos demasiado para no arruinar la sorpresa, pero digamos que cuidar criaturas fuera de lo común puede traer algunos problemas. Lo interesante es que en muchos libros de Francisco Hinojosa aparecen personajes extravagantes, situaciones imposibles y mundos que aparecen y parecen estar apenas un paso más allá de nuestra realidad, como si nos dijera: lo cotidiano también puede ser fantástico si aprendemos a mirarlo diferente.
Y ahora quiero compartir algo importante. A veces pensamos que leer solamente es sentarse en silencio frente a un libro, pero escuchar historias también es una manera de acercarse a la literatura. Muchas personas llegan primero por la voz y luego por el libro, y eso ha pasado durante siglos. Antes de que existieran imprentas, pantallas o bibliotecas enormes, las historias viajaban de boca en boca. Alguien contaba un cuento y alguien más lo imaginaba. Por eso autores como Francisco Hinojosa funcionan tan bien cuando se leen en voz alta, porque sus textos tienen ritmo, tienen musicalidad, tienen imágenes muy vivas y de pronto uno puede imaginar perfectamente a los personajes caminando, gritando, escondiéndose o haciendo alguna tontería gigantesca. Si nunca has leído a Francisco Hinojosa, aquí van algunas recomendaciones para comenzar. La peor señora del mundo. Esto si te gustan las historias divertidas y algo exageradas. Aníbal y Melquiades. Si te gustan las aventuras raras y los personajes fuera de lo común. A golpe de calcetín. Si quieres descubrir situaciones absurdas que terminan siendo muy divertidas. Y algo muy importante. No hay una sola manera correcta de leer. Puedes leer en voz alta, puedes leer acompañado, puedes escuchar, puedes imaginar, puedes volver a leer la misma página 10 veces si algo te hizo reír. Eso también es lectura. La literatura infantil no existe solamente para enseñar cosas, también existe para divertirnos, acompañarnos y ayudarnos a imaginar otros mundos. Y autores como Francisco Hinojosa nos recuerdan que el humor puede ser una herramienta muy poderosa para hablar de temas importantes sin perder la capacidad de jugar. Porque sí, a veces una carcajada puede abrir la puerta a una gran historia. Hemos llegado al final de este primer episodio de Proyecto Bla 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 y etcéteras, el podcast. Hoy compartimos un pequeño viaje por las historias y el universo creativo de Francisco Hinojosa, un autor que ha convertido el humor y la imaginación en una puerta de entrada a la lectura para miles de niños y niñas. Ojalá que después de escuchar este programa te den ganas de buscar alguno de sus libros, leerlo en familia, compartirlo en el salón de clases o simplemente imaginar cómo sonaría esa historia dentro de tu cabeza. Porque las historias no terminan cuando se cierra un libro, a veces apenas empiezan. Yo soy Isaac Osorio y gracias por acompañarnos en este espacio donde las palabras salen a caminar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Proyecto Bla 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 y etcéteras, el podcast. Frecuencia Sonora Faro Tláhuac. A través de Faro Tláhuac. Presentó. Selección de podcast de la convocatoria Oílo 2.